del líder y los dones ministeriales. Vemos aquí en este capítulo, vamos a leer, dice: el programa de Dios para la iglesia envuelve el equipar a todos los miembros a fin de que sean dispensadores del ministerio, según Efesios 4, 11 y 12. ¿Alguien quiere leer Efesios 4, 11 y 12, por favor? Efesios 4, 11. Dice que él mismo capítulo 1 y 3 varios pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, yo quiero hacer mención de que, por ejemplo, el Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica, ¿verdad? Y que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si nuestra vida no está cimentada en los valores y en los principios de Jesús, pues vana es nuestra vida, vano es nuestro trabajo. Aquí nos dice la Escritura que pues nosotros tenemos un llamamiento para ser partícipes de esa edificación, de ese cuerpo de Cristo que somos nosotros. Somos un todo, somos una iglesia. Y pues Dios va a equipar a su iglesia con estos dones, con estos talentos, con estos ministerios. Nosotros no estamos llamados para vivir aislados, ¿verdad? Nos vamos a fortalecer como el cuerpo de Cristo, unos con otros. Cuando nosotros nos congregamos y nos reunimos, pues estamos venimos a recibir palabra para ser fortalecidos en el Señor. Amén. Aquí mi hermano Alberto ha hablado acerca también de ese don de la fe, ¿verdad?, que Dios le ha dado a nuestro hermano, al pastor Jaime Guerrero. Y también mi hermano Alberto pues ha visto la gloria del Señor, ¿verdad?, y ha dado esos testimonios gloriosos que también nos animan a que nosotros sigamos esforzándonos, a que sigamos luchando. Ese es uno de los propósitos por los cuales estamos nosotros aquí, enriqueciéndonos de la palabra del Señor. Y dice, bueno, los dones del liderato, tales como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son dados para equipar a los miembros de la iglesia a fin de que sean dispensadores de la obra del ministerio del fruto, y los dones del Espíritu de Dios capacitan a los líderes de la iglesia para el cumplimiento de su llamamiento o ministerio en el cuerpo de Cristo, como ya ha sido señalado. Es para equipar a miembros para que se conviertan en ministros. Con ese llamado Dios hace disponibles el poder y la autoridad para llevarlo a cabo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para darnos poder y autoridad. De hecho, la palabra sobre, cuando va relacionada con el Espíritu Santo, casi siempre se refiere a los deberes y autoridad divina. Ministro, su poder y autoridad espiritual. Jesús es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. La autoridad de la iglesia viene de su cabeza. Jesús dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le había sido dada. Note que de los siguientes pasajes de las Escrituras, como el poder y la autoridad divina de Cristo están relacionadas con la presencia del Espíritu Santo sobre. En Isaías 11, 2, 4, por favor, ¿lo quieren leer? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿El 4? Sí, por favor. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Aquí vemos que el Espíritu de Dios estaba sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él fue investido de poder, y también nos habla de su misericordia y de su gracia, de su piedad para gobernar. Él gobierna con amor a su pueblo, porque nos ama el Señor. Aquí lo estamos viendo en Isaías 11. Ahora, ¿alguien quiere leer Isaías 42, versículo 1 y 3? Siempre siervo yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Aquí vemos que dice Dios que Él sostendría a su ungido, y así nos sostiene el Señor a nosotros en nuestro llamado, en nuestro ministerio. Ahora dice también la palabra que, dice que Él no apagará el pábilo que humea, y también creo que esto se refiere a Jesucristo. No vino a quitar
a los sacerdotes de su tiempo, no vino a quitarlos, no vino el Señor a... no los destruyó, no quitó a los fariseos, ¿verdad? Sí, el Señor les habló con dureza a ellos porque ellos ya eran duros, eran legalistas, habían perdido el amor por el pueblo, ¿sí? Y se guiaban por las leyes, eran observadores de las leyes, pero no había amor para con el pueblo de estos varones. Él no vino a quitarlos, él vino a cumplir la ley y vino a testificar cómo conducirse delante del Padre, vino a hacer un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de cómo conducir nuestras vidas delante de Dios. Pero Él vino con ese amor para los perdidos, con las personas que pues no tenían su presencia, ¿verdad? Y pues esto es parte del llamado de que también Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo, como lo decía nuestro hermano George, lo que él compartió, que precisamente pues Dios quiere que nosotros tengamos ese amor por las personas, ¿verdad? Que ministremos, que seamos ministros, porque todos estamos llamados para ser ministros, todos tenemos un don, todos tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros para la bendición de su pueblo, para levantar al pueblo, porque pues Jesús vino a levantar al caído, ¿verdad? Vino el Señor a consolar, vino a edificar nuestras vidas. Y luego dice aquí vestidos en el punto 2 nos dice vestidos con poder de lo alto. ¿Quiere leer alguien Lucas 24, 49, por favor? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Dice, es una maravillosa promesa para usted y para mí. El hombro, en el versículo de la Escritura que aparece abajo, se refiere a la responsabilidad y autoridad divina, el derecho y la capacidad, autoridad y poder para gobernar. Veamos aquí en Isaías 9:6, ¿lo quiere leer alguien, por favor? 9, 6 y 7, capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su hombro, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Isaías 22, 21, ¿lo tiene aquí? Y lo vestiré de sus vestiduras y lo ceñiré de escudos de alabanza, y enredaré en sus manos su potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Amén. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los varones menores, desde las casas hasta toda clase de gente. Amén. Aquí vemos que dice, fue esta clase de gloria, honor y poder lo que les fue dado a Adán y a Eva en la creación. Habían sido creados a imagen de Dios y vestidos con autoridad divina. Deberían gobernar sobre toda la tierra bajo la inmediata dirección de Dios. Sin embargo, cuando cayeron en el pecado, perdieron sus túnicas reales de justicia recta. Satanás se apoderó de sus derechos a gobernar y reinó sobre el mundo, hasta que Jesús vino en la cruz, fue privado de su poder y llevado a la derrota. Cristo fue el vencedor y reconquistó el derecho de reinar sobre el mundo que le había sido dado al hombre, devolviéndole de nuevo. Vemos en el libro de Hebreos 2:14, ¿alguien lo tiene? Y 15. No, ese no. Ese no está en negrito. Hechos. No está en negrito, son los que... Son los que estén Son negritos, sí. Jesús fijó fijamente esta verdad en las mentes de sus discípulos con estas palabras. Mateos 28:18. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y se le acercó y les habló. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Amén. Con ese versículo vemos aquí a Jesucristo haciendo hincapié, ratificando el poder que Él nos ha dado, la garantía del poder que Jesús nos ha dado
para que nosotros podamos ejercer nuestro ministerio sin temor, que tengamos esa certeza de que Él está con nosotros. Él nos ha dado ese poder, considerando que Él es la cabeza, ¿verdad? Él ha vencido. El diablo no lo pudo vencer a Jesús. Y Jesús nos ha dado ese poder para que nosotros caminemos en ese poder. Y ese poder es el que nos va a acompañar a nosotros en nuestro ministerio, ¿verdad? Porque es Dios obrando a través de nosotros para con la iglesia, para que el Espíritu Santo de Dios fluya a través de nosotros y ese poder sobrenatural se esté manifestando en nosotros. Ese poder sobrenatural que nos va a hacer caminar en la adversidad, ¿verdad? Aún en medio de las situaciones adversas, como lo hizo Pedro cuando caminó sobre el mar. Recordamos ese pasaje cuando Dios llama a Pedro, dice la Escritura que Jesús llamó a Pedro, y porque Pedro, dice la Escritura que cuando vieron a Jesús andar sobre el mar, todos tuvieron temor. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, llámame a que vaya a ti e iré. Y entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Empezó a caminar, pero después Pedro sintió temor porque el mar se había embravecido y él se empezó a hundir. Pedro estaba caminando de una manera sobrenatural y así quiere Dios que nosotros caminemos de una manera sobrenatural. Caminamos en fe y caminamos en el poder de Dios. El poder de Dios que obra en nosotros de tal manera que nos levanta, ¿verdad? Que nos hace caminar en esa victoria de Cristo día con día. Y tenemos la certeza de que Él es el que sostiene siempre nuestras vidas. Pero ¿qué pasó con Pedro cuando estaba caminando en el mar? Pedro quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir, porque la puso en sus circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita paso por una situación un poquito difícil con mi esposa, que la tenemos un poquito mal, y me viene de repente, me quiere venir el desánimo, ¿verdad? Porque mi corazón se quebranta. Y, por ejemplo, el día de hoy yo le decía a mi esposa, amor, es que la verdad, no tengo ánimos de ir mañana, yo quiero quedarme contigo también. Pero mi esposa me dijo, mi esposa me alienta, ¿no? Porque me dice mi esposa, acuérdate que dice la palabra que el que ama más a padre o a esposa o hijos más que a mí, no es digno de mí, dice, tú vas a servir al Señor. Y las palabras de mi esposa me animaron, pero sí, también es importante que si nosotros como varones somos la cabeza de nuestro hogar, de nuestra casa, es importante que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, ¿verdad? Porque pues tenemos una responsabilidad, tenemos un hogar y gloria a Dios, ¿verdad? Por la responsabilidad que Jesús nos ha dado a nosotros como cabezas de hogar, para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y pues también salgamos adelante con toda la familia, ¿verdad? Porque yo al venir aquí, yo me estoy nutriendo, me he alimentado, me estoy gozando con mis hermanos, me gocé con tu predicación, ¿verdad? Con la de mi hermano Josh, con Alberto. Eso para mí es mucha bendición, incluso estar aquí como familia, ¿verdad? Porque pues volvíamos a lo del principio, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja y que la edifica. Yo ahorita igual y a lo mejor andaría trabajando en el coche, pero no me reditúa la satisfacción que me da estar aquí con mis hermanos, ni la fortaleza. De hecho, hasta trabajar en Uber para mí no es tan placentero como en el taxi, porque en el taxi yo les digo a las personas, a los de Uber, ahora que tengo usuarios, les digo, es que yo en el taxi desarrollo la fe. Dios te hace desarrollar la fe. Por ejemplo, aquí en Uber yo tengo un usuario que él está identificado, yo estoy identificado, sabemos quiénes somos, estamos inscritos, nos vigilan hasta con lupa, ¿verdad? Y en el taxi, pues yo confío más en Dios, porque muchas veces en el taxi o algunas veces levanté a gente drogadicta o a delincuentes, pero yo estaba confiando en Dios más. Y aquí en Uber, pues como que no desarrollo eso, ¿no? O sea, y además como que no me llena del todo, ¿no? Y en el taxi me siento todavía más yo, me siento mejor, más en Uber hasta no me siento ni dueño del coche. Porque tienes pasajeros hasta de mucha elite,
que he tenido algunos que no me piden, me ordenan, ponga el ventilador, pues no ponga el aire acondicionado, que me peguen el cristal, déjenme en esa puerta exactamente, no quieren a veces ni caminar, pero porque es gente de dinero la que más aborda ya por Lomas de los Bosques de las Lomas, Chapultepec, y veo a las jovencitas destrampadas de mucho dinero, y le doy gloria a Dios por mi familia, por mi hogar y por mis hijos, por la riqueza de tener a Cristo, por tener al Señor. Amén. Porque tengo un hogar que Jesús me ha dado, que mis hijas disfrutan de estar en la casa, yo disfruto de estar con mis hijos, y los jóvenes tienen que buscar placeres temporales de la vida, ¿no? La vanidad, que no tienen una estabilidad en su hogar, en su casa, no tienen esos grandes valores, no tienen esa riqueza que tenemos nosotros. Y yo no me canso de agradecerle a Dios de conocer su palabra y de haber sido quebrantado por el Señor para ser partícipe de esa dicha, ¿no? De esa riqueza, de tener a Cristo. Es algo hermoso. Yo le digo a la gente que hoy, yo le pedí a Dios con todo mi corazón que yo quería disfrutar a mi esposa, estar con mis hijos, en mi hogar, en mi casa. Y luego, y ahora cuando les platico a los de hombres, les doy parte de mi testimonio. No puedo ser tan abierto porque tienes que ser muy sutil. En el taxi sí, yo a todo el mundo les hablo así abiertamente, ni siquiera oírme que me oigan, ni siquiera que se bajen, pero en Uber me califican todo. Entonces tengo que ser más sutil y no me llena porque no soy yo al 100, o sea, no. Les digo, hijo, de este cuate cómo le hablo, ¿no? Pues tienen dinero, no tienen al Señor, pero no se dan pues cuenta de su necesidad. Y van más ensimismados. Y cómo compartirles esa dicha y esa alegría que tú tienes en tu corazón de tener al Señor. Y es tan hermoso sentir. Le digo, yo le pedí a Dios tanto que yo quería disfrutar mi casa, mi esposa y mis hijos, que ahora hasta no quiero a veces que ni salir a trabajar en el Uber. A los fines de semana ya no quiero a veces salir a trabajar, yo quiero estar con mis hijos, yo quiero estar con mi esposa, quiero estar con ellos. Pero le doy gloria a Dios que ha sido un fruto, que ha sido algo que le pedí a Dios desde hace muchísimos años, y hoy me disfruto mucho estar con mi familia. Pero pues, obviamente eso lo da el Señor, y tenemos lo más glorioso, tenemos al Señor, tenemos su herencia, su promesa, tenemos la vida eterna. Y hay un versículo que a mí me ha traído mucha bendición cuando lo leí y yo le creía a Dios y dije, mis hijos van a ser entonces dichosos, porque en Proverbios 27 dice que caminen su integridad de Cristo y sus hijos van a ser dichosos después de... Alberto decía algo muy importante, como lo decía aquí mi hermano yo, que la salvación es personal, pero tenemos la palabra del Padre que dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y si tú estás en la llenura, si estamos en la llenura del Espíritu Santo, si estamos en el gozo de Dios, vamos a ministrar a nuestros hijos en amor. Dice Jesús, separados de mí nada puedes hacer. Por eso estamos aquí enriqueciéndonos del Señor. Si nosotros dejamos la lectura, si dejamos la oración, si le damos prioridad a otras cosas, a ver, vamos a... Dice, por demás es que te levantes de madrugada y comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Yo leí un pasaje cuando dice la escritura que David, Saúl andaba persiguiendo a David, y luego Saúl cayó en manos de David, pero David no quiso matar a Saúl. Dice que Saúl estaba rodeado de sus guardias y se quedó dormido. Dice que un sueño profundo cayó sobre él. Entonces, ¿quién nos da el sueño? ¿Quién nos da la paz? ¿Quién nos da la tranquilidad? El Espíritu de Dios, que nos hace que podamos dormir plácidamente. Qué glorioso no es tener al Señor y estar edificados en Él. Bueno, y dice la Escritura aquí, bajo autoridad. Vamos a ver capítulo, en el número 3 dice, bajo autoridad. Por la palabra del Señor y el poder de su Espíritu se nos ha dado autoridad sobre los espíritus humanos e incluso sobre el mismo diablo. Santiago explica claramente esta verdad en su epístola. Aquí en Santiago 4:7 dice que nos sometamos, dice, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de tu vida. Amén. Pero es someternos a la autoridad del Señor. Somos soldados, ya fuimos llamados a militar con Cristo, nuestra milicia en este mundo. Y es un privilegio, qué dicha de ser llamados por el Señor. Yo honestamente hoy a estas alturas me doy cuenta que estoy viviendo una vida plena, o sea, estoy en una vida plena. Hemos conocido que hay un reino celestial, que hay un reino de tinieblas, somos partícipes para
llamados por nuestro Señor para meditar con Él en su obra. Y qué privilegio de ser llamados para edificar, para ser edificados y edificar a otros, ¿verdad? También ser consolados y consolar es algo maravilloso. Yo me pongo a veces a pensar, creo que esto es lo más glorioso. Muchos han pasado por este mundo y no lo han descubierto, no lo han vivido. Y grandes personajes, ¿no? Grandes personajes del mundo que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia, que fueron antes de nosotros y que tuvieron un papel muy destacado, y hablo de personas que fueron funcionarios, fueron políticos, y no tienen esta dicha que nosotros tenemos de estar aquí enriqueciéndonos del Señor, ¿verdad? De su preciosa palabra. Ahora dice aquí que nos sometamos al señorío del Señor, y dice resiste al diablo, pero no es de que, como me decía una vez un varón, no se trata de que viene el enemigo y nos pega y nosotros nos encorvamos y estamos así como cuando estás en una pelea, no en un ring, cuando vemos a los que están en el ring, que están nada más así cubriéndose con las manos. A mi abuelo le gustaba comprarnos guantes cuando éramos niños, y a todos los de la vecindad y a los nietos y a los sobrinos nos ponían a que nos dieran los guamazos. Entonces, y yo le decía a mi abuelo que me llevara a mí al gimnasio porque yo quería hacer el bofe, porque mi papá tiene una foto donde estaba tratado, le gustaba mucho el box, y a mí me gustaba el box porque mi abuelo era aficionado a las corridas taurinas y al box, aunque nunca ni fue a la Coliseo, ni tampoco fue a la Plaza de Toros, pero le gustaba a mi abuelo las corridas taurinas. Y a mí me gustaba todo eso, ¿no? Era mi ambiente, y me gustaba pelearme con los chavos del barrio, y así que nos hiciéramos guantes, ¿no? Y yo recuerdo que yo veía a los boxeadores cómo peleaban, y los veía que se ponían así. Entonces yo cuando peleaba, pues me ponía mi guardia. No me sabía mucho defender, pero me ponía mi guardia. Yo un día platicando con un amigo que le gustaba mucho las luchas, me dice, no, dice, tienes buena guardia. Le digo, bueno, pues sí tengo buena guardia, pero así no era tan bueno para los golpes. Pero me gustaba. Entonces no era nada más recibir, ¿no? O sea, es que nos resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Entonces dice que resistamos, pero también Dios quiere que nosotros soltemos golpes, ¿no? Que soltemos golpes. Yo recuerdo una vez una pelea de un boxeador, creo fue no recuerdo bien el boxeador, pero alguien que peleó contra su oponente, cuando iba cayendo le dio un golpe le dio un gancho izquierdo aquí en el estómago y lo ¿cómo se llama? El gancho al hígado, y cuando iba cayendo lo asegura, ¿no? O sea, le remata con uno en la quijada, ¿no? Y así creo yo que tenemos que ser con el enemigo, ¿no? O sea, amén, que yo oí un dicho por ahí de alguien que decía que el que pega primero pega más fuerte, y 2 veces. Entonces, yo me acuerdo en alguna ocasión cuando yo era del mundo, cuando me peleaba, yo me acuerdo que cuando me retaban, la verdad cuando me retaban lo primero que hacía era descontarlo, porque yo sabía que si lo mareaba pues lo iba a asegurar, ¿no? O sea, le iba a vencer. Amén, yo no esperaba que él me diera el primer golpe. Y así es como creo yo que Dios quiere que seamos con el enemigo, ¿no? Que es resistirlo, pero también es darle. Y nosotros lo hacemos con la palabra. Amén. Cuando nosotros estamos diciendo la palabra. Ahora dice que estemos bajo la autoridad. Ahora dice, ya hemos leído Santiago 4:7, dice la palabra, someterse. La lengua griega del Nuevo Testamento es un término militar, significa estar en filas, colocarse bajo la autoridad de un oficial de rango superior. Aquellos que están en autoridad deben colocarse bajo la autoridad. Cuando nos colocamos bajo la autoridad, en esa autoridad viene sobre nosotros. Hablamos y actuamos en el poder de esa autoridad, no en la nuestra. La misma verdad se aplica a la autoridad espiritual. Cuando nos colocamos bajo la autoridad de Jesús, su autoridad viene sobre nosotros. Cuando hablamos sus palabras, obedecemos sus órdenes, el poder de su espíritu respalda nuestras acciones. Estamos hablando y actuando en su lugar. Él está hablando y actuando a través de nosotros. No es de extrañar que el diablo tiemble y huya. Entonces, habla de someternos a Dios en obediencia. Amén. Si nosotros estamos obedeciendo al Señor, no estamos abriendo puertas al enemigo. Muchas veces incluso el temor puede venir por alguna puerta que nos
nosotros hayamos abierto, y el enemigo con eso se da bueno, ¿verdad? Porque nos empieza a hostigar y empezamos nosotros a prejuiciar y a presuponer y a pensar muchas cosas malas que nos pueden acontecer, porque estamos abriendo alguna puerta que quizás a veces no nos estamos dando cuenta de esa puerta que estamos abriendo, y por eso el temor no se va de nosotros, porque la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, y si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, pues el poder de Dios va a obrar a través de nosotros. Y dice que aquí estamos hablando y actuando en su lugar. Si nosotros, recordemos aquel pasaje cuando el centurión vino y le dijo a Jesús que quería que su criado sanara, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Dice, no, Señor, no soy digno de que estés bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado sanará. Y Dios dice en Deuteronomio 6, hablarás de mi palabra cuando te levantes, cuando estés en tu hogar con tus hijos, cuando vayas por el camino, cuando regreses a tu hogar antes de acostarte, hablarás de mi palabra. En Lucas 4 y Mateo 4 vemos que Jesús repelió las tentaciones del diablo con la palabra. Jesús le dijo, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Y cada vez que nosotros estamos hablando la palabra, estamos dando de puñetazos al diablo y lo estamos haciendo huir. Es lo único que va a hacer que el diablo huya de nosotros, la palabra de Dios, el sometimiento a Dios y el hablar la palabra. El diablo no resiste la palabra. Va a llegar un momento en que te vas a volver insoportable para el diablo si tú estás hablando de manera continua la palabra. Él va a oír y te va a dejar. Yo hablaba una vez con mi hermano aquí en la asamblea, le decía a mi hermano Alberto, ¿no? Este es el antídoto contra la depresión. Habla la palabra y la palabra va a hablar por sí misma, porque es palabra de Dios, es poder, es el poder de Dios que está obrando. Amén. Entonces esa es, por eso la armadura de Dios dice que nosotros nos pongamos la armadura de Dios y la palabra que es la espada. Amén. Ahora dice aquí, dice cómo descubrir y desarrollar su ministerio. Dios ofrece a cada líder o dirigente el poder y la autoridad necesarios para cumplir su ministerio o llamado. La pregunta es, ¿cómo descubrimos o desarrollamos nuestros ministerios y los de nuestros miembros? ¿Cómo descubrimos nuestro llamamiento? ¿Cómo nos podemos preparar mejor para tal llamado? ¿Dónde podemos empezar a ponerlos en práctica? Estas son buenas preguntas y merecen buenas respuestas. Llamamiento por Dios. Nuestro ministerio en el cuerpo de Cristo es elegido por Dios, no por nosotros o por los demás. Hebreos 5:4, bueno, aquí dice Hebreos 5:4, dice, el Espíritu mismo establecerá un llamado dentro de nuestros corazones cuando se desarrolle. Dios lo notará y dará su aprobación y lo promoverá. Vemos aquí, dijo David, Salmo 75:6. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Amén. Aquí vemos, en Hebreos 5:4 es que nosotros, debiendo de ser ya maduros, no tenemos a veces necesidad de leche. Dios no nos llamó a estar bajo la autoridad, bajo cualquier autoridad. Si nuestra autoridad es Cristo y el varón que está ministrando está bajo la autoridad de Jesús y nosotros estamos al servicio de Dios y estamos bajo la autoridad también de ese varón, reconociendo el llamamiento del varón, pues Dios va a respaldar nuestro ministerio. Amén. Y Dios, la iglesia es de Dios, no es de un hombre. Y Dios, lamentablemente a veces hay varones que quieren tomar el señorío de la iglesia. Y no es así. Dios dijo que el que quiera ser el mayor, hágase como el menor y que le sirva a los demás, ¿verdad? Que no nos enaltezcamos. Es riesgoso a veces querer tomar señorío, porque la Biblia no dice que la mirada esté puesta en el hombre, sino en Jesús, y Él es al que debemos de nosotros seguir, y nuestra mirada siempre debe de estar en Él. Y el ministro siempre, creo yo que un buen ministro siempre va a darle la gloria al Señor, pero no solo con palabras, sino también con sus hechos y con sus actos, ¿verdad? Viendo a los demás, estimándolos como más que a nosotros mismos. Amén. Y bueno, entonces, y que no nos enaltezcamos, ¿no? Es Dios el que va a encumbrarnos, porque Dios es el que lo va a hacer.
hay un versículo que dice que no te halaguen o te alaben tus propias palabras, que te halaguen otros, y no tus propias palabras. Y luego dice aquí, Dios establece dentro de su iglesia dirigentes locales quienes fungirán como pastores de su rebaño. Los pastores son llamados a proteger, dirigir, corregir, alimentar, enseñar y cuidar de las ovejas. Tal supervisión es necesaria para que los ministerios de los miembros se desarrollen de una manera equilibrada y sana. La iglesia local. Esto significa que los miembros deberían estar relacionados con el cuerpo de Cristo. En una iglesia local, si hay pastores locales que son sabios, amorosos, llenos del Espíritu Santo y de fe, la iglesia local es el contexto más seguro y sabio en el que los ministerios pueden crecer y desarrollarse. Se podría evitar mucho dolor y muchos problemas, muchos tiempos y energías si los miembros pudieran tener dirigentes sabios y amorosos. Es usted uno de ellos. Este es el plan de Dios para su pueblo. Para que su plan funcione necesita pastores que sean amorosos, leales, fieles y comprometidos con el Señor y su rebaño. Ninguna iglesia local es perfecta. El Señor no exige dirigentes que sean perfectos, utiliza dirigentes imperfectos para perfeccionar a miembros imperfectos. Si el Señor le ha llevado a una iglesia local pastoreada por un pastor mayor en edad, entonces honre a la autoridad del dirigente como lo haría con la propia autoridad de Cristo. Haga las cosas lo mejor que pueda para ayudarlo de todas las maneras posibles y para apoyar a tal pastor como lo haría con el mismo Señor. Amén. Bueno, una vez escuché a un varón decir que si no amas lo tuyo, ¿cómo puedes amar lo que es tuyo? Y Dios dice que si alguien quiere ser pastor, si alguien quiere ser obispo, o el propósito divino. Pero es necesario que sea marido de una sola mujer, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que sea hospedador y que tenga en sujeción a sus hijos, y que tenga en sujeción a sus hijos, que tenga buen testimonio de los de adentro como de los de afuera. Amén. Dice Jesús que nosotros somos la luz del mundo y que no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino que se pone en el candelero. Y dice que así sean buenas vuestras obras delante de los hombres, para que todos alaben y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que demos un buen testimonio. Yo una vez escuché a un varón decir, es que no estás llamado a ser ejemplo. Bueno, pues no estoy llamado a ser, si no estoy llamado a ser ejemplo, entonces ¿para qué estoy llamado a ser ejemplo? Entonces eso también a veces hace de que, a veces esa frase demerita mucho el llamado de la persona, porque piensas entonces como que pues vas a hacer lo bueno nada más como para que te califique la persona. Y a mí realmente no me importa mucho lo que me califique la persona, sino lo que Dios realmente, como que el Señor, ¿no? Porque realmente cómo eres, o sea, quién eres realmente. Yo creo que aquí entonces van a manifestar los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que es la fe, la templanza, el amor. Pero sí es estarnos practicando, ejercitándonos en ellos. Sobre todo esto va a probar si estamos llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, pues difícilmente vamos a dar el ancho, ¿verdad? Ahora también consideremos lo que dice en Hebreos 12, dice que teniendo alrededor de nosotros tan grandes números de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos acecha, ¿verdad? Y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tomemos en cuenta que Dios ha dicho, como le dijo a Caín, el pecado acecha, está agazapado ahí detrás de la puerta, pero con todo y eso tú tomarás señorío, tú te vas a enseñorear del pecado. Y Jesús lo vino a cumplir. Jesús vino a poner al diablo bajo nuestros pies y ahora nos ha dado su Espíritu Santo. Dice, ahora tienes el poder para vencer. Yo ya lo hice, ¿no? Yo ya hice lo imposible. Tú haz lo posible, solamente haz lo posible. No te estoy pidiendo que hagas algo más de lo que tú puedes hacer. Amén. Y entonces el Señor nos ha ya dado ese poder, nos ha dado esa victoria. Solo hay que retomarla y hay que seguir caminando en esa victoria. Y ciertamente por los ojos del mundo están puestos en nosotros, pero todo que sea para la gloria de Dios. Un día me decía un varón, mira, yo ministré a un varón que se terminó divorciando y es que tenía conflictos, eran cristianos, los dos eran cristianos.
Y luego me dijo, es que no hiciste más por nosotros, porque yo le decía, es que estoy llorando por ti, pero es que no haces más, pudiste haber hecho más. Dice, yo lo ministré, yo le dije, lucha por tu esposa, esfuerza. Y él dijo, es que no hiciste más, podías haber hecho más. No sé qué esperaba aquel varón de aquel hermano, que ni siquiera era el hermano, era el pastor. Era un varón que se congregaba y tenía ahí una jerarquía de menor rango. Pero yo le dije al varón, pues me hubieras dicho, pues ya, aunque sea para que el nombre del Señor no sea difamado, ¿no? Enaltece al Señor con tu vida, hazlo para Él. Tal vez tu esposa no lo merezca, tal vez no merezca que tú luches tanto por ella, pero hay alguien que sí lo merece, que es Cristo. Si estamos agradecidos con el Señor, que el nombre del Señor no sea escarnecido, amén, que el nombre del Señor sea glorificado, porque tú estás ministrando, tú estás predicando, tú eres hijo de Dios, hazlo para la gloria de Dios. Y yo creo que si lo hacemos para la gloria de Dios, Dios va a obrar de tal manera que va a tener restauración a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos, porque tú lo quieres honrar. Y Jesús lo ha dicho, ¿no? Dice Dios, al que me honre mi Padre lo honrará. Y también cuando David quiso honrar la casa de Dios, cuando David quiso hacerle casa a Dios, Dios vio ese gesto, ese buen deseo, y dice, tú me vas a hacer casa, y yo voy a hacerte una casa firme, porque él tenía el deseo de hacerle casa al Señor. Y bueno, continuamos. ¿Dónde quedé? Las prioridades del dirigente. Sí. El 3. El 3. Perdón, hermano, gracias, hermano. Dice, nuestro ministerio en el Señor comienza con aquellos que son parte de nuestro círculo de vida. Nuestras vidas tocan a muchos, a otros cada día. Por consiguiente, deberíamos empezar con la gente de nuestro propio pequeño mundo: familia, iglesia, escuela, trabajo, comunidad. Nuestro deseo de compartir la vida, el amor y la verdad de Jesús con ellos. Desearemos hacer esto de una manera cálida, práctica y personal. Busquemos ayudar y servir a los demás siempre. Que podamos, en el nombre del Señor, confíe en el Espíritu Santo para que fluya diariamente a través de su vida y lleve sus bendiciones a los que están a su alrededor, a medida que entregue el amor de Dios de manera diminutas. Vendrán mayores ocasiones de hacerlo. Veremos las necesidades que hay que suministrar y cómo podemos hacerlo con nuestro prójimo. Cuando busquemos llevar la vida de Dios a través de nuestras palabras y hechos, aprenderemos a confiar en el Espíritu Santo para que nos dé su ayuda y poder. El fruto y los dones del Espíritu funcionarán juntos de una manera hermosa y equilibrada. Puede que ni aún estemos conscientes de cuán poderosos sean en nuestras vidas, pero otros sí lo notarán. Bueno, es lo que habíamos mencionado, ¿no? Darle amor a los que tenemos aquí cerca, ¿verdad? Y pues allí es donde empieza, ¿verdad? Y pues, gloria a Dios, si ganamos a nuestra gente, pues ¿qué no podremos hacer, no? Para el Señor se va a glorificar todavía más. Y dice, los 5 dones básicos del ministerio. Es verdad que los 5 dones ministeriales del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son el fundamento sobre el que descansa la iglesia. Pablo los menciona en su carta a los Efesios como sigue, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Vemos aquí que todos estos dones van a actuar, son un todo, ¿verdad? Nosotros tenemos un organismo, tenemos un cuerpo, tenemos riñones, tenemos hígado, vesícula, bueno, ya no la tengo, me la quitaron tampoco yo. Hace 18 años, ¿verdad? Tenía yo 30 años, hace 17 años. Y
Digo, todo tiene una función, ¿verdad? El 3 de marzo del... De febrero, al día siguiente de mi bautizo, me estaba cooperando. Yo me acuerdo que me bautizaron y dije, ahora sí voy a poner más poder de Dios. Si antes lo había visto, ahora voy a ver más poder. ¿Quién me iba a decir que al otro día la misma? Es más, el nombre del doctor, la calle del hospital. Porque ya me quedan 12 minutos. Sí, bueno, y ¿verdad? Ahora habla de que son 5 ministerios. Nosotros tenemos en la mano 5 dedos, pero si este dedo faltara, creo que la mano sería inútil. Bueno, incluso este es el dedo que está más cotizado, ¿no? En las, clínicamente hablando, o laboralmente, ¿no? Si te tumban este, entonces tu indemnización es mayor, ¿verdad? Pero todos tienen una función. Alguna vez escuché a un varón decir que cuando David enfrentó a Goliat agarró 5 piedras y hablaba y decía alguien, bueno, ¿y por qué agarró 5 piedras? Dice, es que son los 5 ministerios. David era un hombre de fe, él sabía que como la primera le iba a dar al Goliat, él lo sabía, pero una vez escuché a otro pastor decir algo que me dio risa y dice, bueno, es que agarró 5 piedras porque dijo, pues si se dejan medir los demás. Otro dijo, por si no le doy con la primera, ¿no? Por si las dudas, ¿no? Qué miedo profundo. Yo creo que había algo profundo, ¿no? Yo creo que David estaba certero de que con la primera le iba a dar, ¿no? Él tenía esa sensación. Yo creo que ni estaba pensando en eso, nomás agarró piedras y vámonos con él. Exactamente, ¿no? O sea, ¿por qué agarró 5 piedras, no? Pero cada quien le da la interpretación. Yo creo que Dios habla de una o varias formas, ¿verdad? Para enriquecernos a nosotros, pero sí es importante que los 5 ministerios estén allí, ¿no? Estén en el ministerio. Yo creo que un pastor es aquel que le ha dedicado su vida a Dios, que le dedica el tiempo a Dios y que vive para Dios así. Honestamente, mis respetos para todos y cada uno de los llamados, sinceramente. Yo creo que el pastor es aquel que le ha dado a Jesús su prioridad, que dice Jesús, tú eres mi prioridad en todos los sentidos. Eso no es cualquier cosa, no lo hace cualquiera, solamente aquel que tiene un corazón de verdad que para con Dios totalmente agradecido. Mis respetos, de verdad es algo hermoso. Yo creo que es algo una vez escuché a un pastor decir, es que tengo la mejor chamba, ¿no? Yo creo que sí es cierto, el tener el tiempo para Dios, ¿no? Porque después de que te das cuenta que pues, todos vamos a ir a rendirle cuentas a Dios, pues yo creo que el pastor se está esperando en entregar buenas cuentas. Y los que no estamos de tiempo completo, a veces estamos distraídos en otras cosas que pues no son tan nutrientes, ¿no? Para el espíritu, porque a veces estamos haciendo cosas que se van a polillar, ¿verdad? Pues materialmente hablando, y pues los tesoros de gran valor que van a ser por siempre, pues son los frutos del espíritu, que trabaja para el Señor al cielo. Y aquí vemos el apóstol, ¿no? Que dice que el apóstol pues es aquel que, creo yo, que pica piedra, ¿no? Aquel que llega y empieza, el que empieza en una comunidad, en un lugar donde no es conocida la palabra, y empieza a hacer su labor, ¿verdad? Ahora también, ¿cómo podemos reconocer a un apóstol? Una vez dijo un varón, dice, bueno, pues ya saben, los dones o los frutos del apóstol pues son levantar muertos, no. Cualquiera lo puede hacer, que tenga el don. Sí. Bueno, aquí dice, el apóstol es un hombre que tira o echa el fundamento, planta de nuevas iglesias, nombra dirigentes locales y los entrena antes de moverse adelante, se mantendrá en contacto con ellos y les informará de lo que Dios está haciendo en la iglesia por todo el mundo. Los apóstoles de Cristo tienen la iglesia por todo el mundo. Los apóstoles de Cristo tienen un llamado especial que cumplir en cada generación. Este don para el ministerio es tan importante hoy en día como lo fue y será en cualquier otra época de la historia de la iglesia. El profeta, ahora dice, el profeta es un hombre con un mensaje oportuno procedente del corazón y mente de Dios, predice eventos, habla a dirigentes y a otros diciéndoles respecto a lo que le para el futuro. Si se apartan de la perfecta voluntad de Dios, será el fruto
que el futuro, si se apartan de la perfecta voluntad de Dios, su función menor es también edificar, construir, exhortar, despertar y consolar el cuerpo de Cristo. Bueno, aquí yo creo que uno de los más grandes profetas, o el más grande profeta que ha mencionado Jesús es Juan, ¿verdad? La verdad es que Juan fue muy radical, muy radical. Yo creo que Juan, desde mi perspectiva, se fue a las montañas porque no se quería contaminar. Es mi perspectiva. Él era un hombre muy sencillo, pero creo que hablaba poco, pero sustancioso, ¿no? Cuando les habla a los fariseos, ¿no? Que les dice generación de víboras, o sea, era algo tan tremendo esas palabras, ¿no? Y para aquellos varones tan pulcros, ¿no? Tan perfectos, tan observadores, o sea, le estaba diciendo a los ministros, o sea, generación de víboras. Y creo yo que fue muy severo con ellos, pero fue radical, ¿no? O sea, les estaba diciendo, hasta les estaba profetizando, ¿no? Porque a dónde se iban a ir, que ahí les estaba hablando claramente del infierno, porque les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será desarraigado y echado al fuego. Entonces, el profeta, creo yo, el profeta normalmente cuando habla lo hace de una manera directa y también generalmente impacta, ¿no? A las personas, los impacta, creo que los hace volver en sí de una manera dura. Yo fui así con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? Yo era el que le había dando vuelo a la hilacha, y cuando me viene el quebranto, cuando Dios me permite entrar a ese mundo espiritual, me espanto. Y dije, ay, en la torre, o sea, yo sentía que para allá me iba a ir yo, ¿verdad? Y que Dios no quiso que yo me fuera a ese infierno. Y entonces el Señor se manifestó en mi vida, y yo fui muy duro con mi familia. Yo les decía que se iban a ir al infierno, pero era porque pues yo lo que trataba era de que todos buscábamos la santidad, ¿no? Yo, de verdad, cuando me acuerdo abriendo los ojos, es algo terrible, ¿no? Es algo terrible que experimentar el sentirte que tu alma se pierde, ¿no? Que tu vida está perdida y a dónde vas. Y bueno, eso es el profeta, ¿verdad? Que también vemos que edifica, exhorta y consuela, aunque lo hace en menor grado. El evangelista es un hombre que predica el evangelio de Cristo a los pecadores. Su mensaje es sencillo, directo y en el poder de la palabra de Dios. Los hombres son movidos a tomar una decisión en relación con Cristo. Amén. Aquí yo creo que el evangelista también debe de exaltar la piedad, el amor de Jesús y su misericordia, ¿no? Porque también si podemos actuar como profeta y decir, condenar al mundo, porque a veces prácticamente lo estamos poniendo condenar, es importante también más bien resaltar el amor y la piedad de Dios, ¿no? O sea, porque muchas veces le podemos hablar con juicio tan severo y decir, bueno, pero todo Dios es bueno, ¿no? O sea, como que podemos abundar en la vida pecadora de las personas y luego pues hablar de, bueno, pero Dios es bueno, el Señor te habla de todo modo, ¿no? Pero primero ya lo pusimos para esto, ¿no? Al amigo. Hay que hacerlo con sutileza. Y luego dice aquí, el pastor es un hombre con corazón de pastor, cuida de cada oveja personalmente, pero vigila a los rebaños como un todo, busca dirigir, proteger, corregir, alimentar y consolar al pueblo de Dios en el contexto de la iglesia local. Y bueno, pues vemos que aquí el pastor de pastores es Jesucristo, ¿no? El Señor ha dicho que pues Él cuida de su rebaño. Tenemos a nuestro pastor que lo hace por amor a nosotros y sigue cuidando de nosotros, y no lo hace por un salario, ¿verdad? Y vemos al maestro, es un hombre que siente un amor especial hacia la palabra de Dios y hacia su pueblo, procura enseñar la verdad divina, tanto de una manera práctica como personal, ministra a las mentes de los hombres a fin de que conozcan cómo caminar sabiamente en la voluntad de Dios. El inciso D dice dones de liderazgo para entrenar y equiparar a los creyentes. El apóstol Pablo nos dice que Cristo dio estos 5 dones de liderazgo para preparar a los creyentes nacidos de nuevo a fin de que lleguen a
servirnos capacitados para servir. Los santos tienen que estar equipados y deben estar listos para servir. Los miembros de la iglesia deben aprender a aquellos que han sido llamados a uno de los 5 ministerios del liderazgo. Tienen un deber de importancia triple que ejecutar, tienen que enseñar a los miembros de su iglesia respecto a cómo servir al Señor, servirnos unos a los otros y servir al mundo, enseñarles cómo. Bueno, aquí vemos ya varios incisos que habla de adorar en espíritu y en verdad, vigilar, orar, interceder, combatir la guerra espiritual, estudiar las escrituras, crecer en el carácter de Cristo, ejercitar los dones espirituales, escuchar la voz del Señor, servir a los santos, al pueblo santo de Dios, testificar a los pecadores. Y dice que cada miembro es un ministro, ¿verdad? Bueno, aquí yo quiero decir que vemos que también parte del llamado hablábamos de que es para edificar a la iglesia y vemos aquí los dones, ¿verdad? De sanidades, exhortar, ofrendar, administrar la misericordia, milagros y sanidades, más ministerios en el cuerpo de Cristo. Vemos que todo es con el fin de edificar a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y llevar a las personas a la reconciliación, que todos seamos sanados de nuestro corazón, que seamos restaurados, que seamos fortalecidos. Y bueno, pues yo quiero concluir así rápidamente, Salmo 18, nada más quiero dar de ahí 3 versículos del Salmo 18, quiero pedirles por favor, nada más que ya con esto quiero concluir. Salmo 18, versículos 17, 18 y 37. ¿Lo quieren leer, por favor? Así rápidamente, sí. Salmo 18, versículo 17, 18 y 37. Y 37. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. 18. Me asaltaron y me día de mí delante, mas Jehová fue mi poder. Y el 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví a acabar. Amén. Amén, varón. Bueno, yo quiero concluir con estas palabras de que Dios te llamó para ser un guerrero. El Señor ve en ti a un varón de poder, un varón victorioso. Tenemos la presencia de Cristo, donde quiera que vayamos, el Señor siempre estará con nosotros. Ya nos dio la victoria contra nuestros enemigos, y aquí, como dice el salmista, ¿no? Dice, los perseguí hasta acabarlos. Amén. O sea, yo qué quiero decir con esto, no le demos la espalda al Señor ni a las situaciones adversas, sino más bien estar de frente con el Señor, peleando. El Señor está peleando nuestras batallas, y pues Él ha sometido a nuestros enemigos. Y ese es el propósito, ¿verdad? De congregarnos, de edificarnos, de que seamos restaurados, consolados, y que cada vez que estemos juntos vamos a estar recibiendo la palabra del Señor, y también que nosotros a su vez estemos ministrando y compartiendo, y no ver a los demás como niños espirituales, ¿no? Sino también verlos como guerreros del Señor, y que el Señor nos llamó a no ser niños siempre, sino para que también nosotros ministremos a otros, que sigamos llevando su palabra y que todos caminemos en ese poder. Esta es la conclusión. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias este día. Gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestros corazones, has consolado nuestras almas, nos has restaurado. Padre, gracias por mis hermanos, Señor, aquí presentes, por su hogar, su esposa, su familia, sus hijos. Gracias porque eres con mis hermanos, Señor, en todo tiempo, estamos restaurando, Padre. Te pido, Padre glorioso y santo, Señor, que tú, Señor, bendito, Señor, conceda las bendiciones y los anhelos del corazón de mis hermanos. Yo te doy gracias porque tu gracia está con ellos cada día, Padre, porque tú eres poderoso gigante, que vas delante de mis hermanos, delante de nosotros, humillando y venciendo a los adversarios, Padre. Gracias, Padre, porque podemos ver el cumplimiento de tus promesas, Señor, que vemos también a nuestros hijos caminando en tu poder y tu misericordia, Padre, que ellos serán llamados restauradores deportivos, reparadores de calzadas, Padre. Gracias, Padre glorioso. Bendecimos tu nombre, Señor. También te damos gracias, Señor, por estos alimentos, Señor, que vamos a comer hoy. Gracias porque tú los santificas, Padre. Gracias porque estamos en un mismo espíritu, Señor, conviviendo aquí en unidad, Señor, siendo llenos de tu Espíritu Santo. Te bendecimos y te alabamos. Te damos a ti el honor y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.